Buenas, comunidad de Ingenuables. Les invito a que se queden en el video de ahora porque vamos a analizar a fondo un panel fotovoltaico. Y para analizarlo justamente me voy a valer de un panel que es el siguiente. Este es nuestro panel fotovoltaico. Vamos a analizar primero la cara frontal para ver parte por parte qué aspecto tiene. Como todo panel fotovoltaico, la superficie tiene un color oscuro justamente para mejor captación del calor y además porque es propio del silicio monocristalino. Particularmente este panel está formado, así como lo dije anteriormente, de silicio cristalino. Los paneles que hoy en día más se comercializan son, por un lado, de silicio policristalino y por otro de silicio monocristalino, aunque hoy en día está ganando mucho más mercado el silicio monocristalino, que son justamente la tecnología que tengo acá. Es una tecnología que permite generar mucha más energía por unidad de área. Otra de las cosas que podemos destacar de este panel es que es un half cell, es decir, media celda o celda partida. Esto le trae muchos beneficios al panel y eso lo podemos identificar en esta manera. Como sabemos, una celda tiene una forma semi-octogonal, es decir, que es una superficie cuadrada, pero en las puntas tiene un pequeño corte. Esto es porque como es un silicio monocristalino, parte del cilindro, lo que hace que finalmente la forma sea como la presentamos, como si fuese una superficie cuadrada pero con las puntas recortadas. Una vez que tenemos esa celda, lo que hacemos es partirla al medio y luego la colocamos dentro de nuestro panel. Y así quizá la podemos ver un poquito mejor. En las puntas tenemos ese recorte del que hablamos, pero solamente en una de las puntas de esta celda entera. Por acá ya no tenemos las puntas redondeadas porque justamente esto que tenemos acá es una media celda. Es la parte superior de la celda y luego la otra media celda es la que está a continuación, pero todas apuntando en un mismo sentido. La tecnología de media celda ya se viene implementando hace mucho tiempo por varias virtudes que trae, como por ejemplo que trabaja con menores temperaturas porque trabaja con menores corrientes. Y al trabajar con menores corrientes también trabaja con menores pérdidas por efecto Joule. Y otra de las virtudes más que se descubrió, que al trabajar con tecnología half cell de media celda son mucho más eficientes en su generación. También podemos hacer un cálculo estimativo de cuánto genera por unidad de área. Este panel, que en comparación con lo que más hay en el mercado es bastante pequeño, tiene aproximadamente 1 metro de largo por 60 centímetros de ancho y genera como potencia nominal en condiciones STC 100 watt pico. Ahora bien, ¿cómo se ve un panel por detrás? En este caso, el panel tiene este aspecto por detrás y vamos a analizarlo detenidamente. Primera cosa a tener en cuenta es la protección, por lo que los paneles traen, por lo general, dentro de su marco de aluminio, una parte específicamente detallada en donde hacer la conexión a tierra. En este caso lo tenemos acá, un pequeño agujero que justamente se puede soldar y al lado la indicación del símbolo de puesta a tierra. Notar que justamente este marco de aluminio es solamente para darle un poco más de soporte al panel, pero al ser de aluminio es sumamente liviano. Todo este panel, por más grande que parezca, tiene menos de 10 kilos de peso. Por este lado tenemos los terminales eléctricos y luego un pequeño chicote de aproximadamente unos 30 centímetros de largo de las fichas de conexión MC4. Cada una de las fichas tiene su polaridad de positivo o negativo. Esta ficha representa el negativo, que se puede ver que tiene una pequeña mueca en esta parte de la ficha, lo que representa que este es el negativo. Y por otro lado, el positivo también tiene su señalación en esta parte. Pero para no cometer errores, algunos fabricantes lo que hacen es pegar en el mismo cable una pequeña indicación para que se pueda ver mejor cuál es el positivo y cuál es el negativo. No obstante, cada una de las fichas ya trae de forma tallada si es positivo o si es negativo. Así también los paneles fotovoltaicos tienen en su parte posterior el data sheet, es decir, explicado brevemente la etiqueta que tiene detrás, cuáles son las condiciones y sobre todo las características eléctricas técnicas que tiene el panel. En este caso podemos ver que se encuentra debajo de los cables conectores. Y tenemos al comienzo el modelo, en este caso es SP100, lo que representa 100 watts de potencia nominal. M36 son 36 media celda. Abajo tenemos Max Power 100 watts, que es
bueno, la potencia nominal. Abajo tenemos 9 por 16 PCS, que representa justamente cuánto son la cantidad de medias celdas. Tiene a lo largo distribuida 9 filas de media celda por 4 columnas de media celda. Y cada uno consta de 156 por 104 milímetros de área. Monocell, porque es de silicio monocristalino. Luego tenemos abajo Optimum Power Voltage, que es el voltaje del punto de máxima potencia. Y abajo tenemos Optimum Operate the Current, es decir, la corriente que se puede entregar en su máxima potencia. Es decir, en el punto de máxima potencia podemos obtener esta tensión a este voltaje. Por debajo tenemos el Open Circuit Voltage, que es el voltaje de vacío o el voltaje de circuito abierto. Y debajo tenemos el Short Circuit Current, que es la corriente de cortocircuito. Tanto esta tensión como esta corriente no se encuentra en su operación normal porque representan justamente los valores que tienen tanto en vacío como en cortocircuito. Por lo general se los ensaya para ver si respetan estos valores. Es decir, si yo saco este panel en un día soleado y mido con un multímetro sus terminales, tendría que tener esta tensión de vacío. En cuanto si uno los terminales, es decir, los cortocircuitos, y colocase una pinza amperométrica de esta manera, estaría midiendo la corriente de cortocircuito. Pero notar que estos dos valores no se alcanzan de forma simultánea, así como los dos primeros, ya que si estamos en vacío vamos a tener la tensión de vacío pero la corriente es cero, y si estamos en cortocircuito vamos a alcanzar la corriente de cortocircuito pero su tensión va a ser cero. Luego tenemos cuál es la eficiencia de la celda y luego la eficiencia del módulo. Para esto hay que recordar que la eficiencia del módulo no necesariamente tiene que ser la de la celda entera. Por lo general la eficiencia de la celda siempre es mayor porque el módulo tiene otros desperfectos con otras pérdidas, ya sea por conducción, por convección o algo propio que hace del panel fotovoltaico, que es lo que hace que siempre la eficiencia de un módulo, que en este caso es 14,9, sea menor a la de la celda, que es de 17,8. Todos los ensayos que se realizan en condiciones de NOCT se realizan a una determinada temperatura. Si esa temperatura lograse variar, entonces para eso representa esto, que es el Tolerance Wattage, que representa cómo varían esos valores en función de la temperatura. Siguiente tenemos el talle total del panel, que es 1005 por 668 milímetros. Como dije al comienzo, tiene 1 metro de largo por aproximadamente 60 centímetros de ancho y unos 35 milímetros de espesor. Y como último dice los datos de la importación y de la empresa que nos provee esto. Por último, ¿cómo puedo determinar la curva de potencia de mi panel? Para esto me puedo valer de los 5 valores que aparecen detrás del panel. ¿Y cuáles son esos 5 valores si solamente vimos 4? Número 1 es la corriente de cortocircuito. Número 2 es la tensión de vacío. Con estos dos datos puedo fijar los puntos de referencia dentro de mi diagrama. Es decir, la corriente de cortocircuito va a ser la abscisa y la tensión de vacío es la ordenada al origen. Luego también tengo como dato la corriente y la tensión de máxima potencia. Lo que me va a enseñar esto es que multiplicando este valor de tensión por el valor de corriente me va a alcanzar cuál es la potencia máxima que es capaz de entregar mi panel fotovoltaico. Dentro de mi curva va a tener la pancita, es decir, cuando la tensión tenga ese valor de VMPT y luego la corriente tenga ese valor de IMP. Y así estoy dibujando mi curva de corriente-tensión. Pero también, si quisiera dibujar mi curva de potencia-tensión, de cómo varía la potencia en función de la tensión, también lo puedo hacer, teniendo en cuenta que esta clase de gráfica siempre parte del origen, se va como máximo hasta el valor de la tensión de vacío y luego la curva alcanza su máximo en VMP, es decir, el valor de la tensión cuando alcanzamos la máxima potencia. A ese valor denominado yo lo intersecto con el valor de abscisa, que es de la máxima potencia, es decir, que obtuve multiplicando I por V en el valor de máxima potencia. Te agradezco mucho que te hayas quedado en este video para analizar este panel fotovoltaico juntos.
Espero que te haya podido ser de utilidad. Y si querés saber un poquito más de las diferentes tecnologías que estamos manejando hoy en día en el mercado de los paneles fotovoltaicos, te dejo el link al siguiente video.